Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra cátedra de Psicometría 1 en lo que respecta al núcleo temático número 3. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy la bienvenida al presente video, en el cual hablaremos nuevamente sobre la evaluación del plan, el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, la unidad temática 3 que trata sobre el tema de confiabilidad y la actividad sumativa número 3. Estamos en la semana 7 desarrollando nuestra actividad síncrona número 3 y la próxima semana ustedes deberán entregar una sumativa, la número 3, que consta de ejercicios prácticos, se corrige a través de una rúbrica y vale el 25% de la nota, para un acumulado de notas del 75%. Dentro de 2 semanas nos encontraremos realizando la última actividad síncrona, la número 4, y iniciando el proceso de la evaluación del núcleo temático 4. Hago una acotación acá. El núcleo temático 3 y el núcleo temático 4 poseen la misma unidad de competencia, ya que eh, tienen el mismo tema que se denomina confiabilidad. Sin embargo, vamos a ver otra parte, otro tema dentro del núcleo temático 4, a pesar de que el tema que lo cobija es confiabilidad. La competencia específica entonces de desarrollar en esta unidad temática 3 es analizar la calidad técnica del test psicológico, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a confiabilidad y validez. La temática de nuestro sistema incluye la confiabilidad, definición y métodos de Pearson, de Richardson, Alfred Cornwell y Firma Brown. La validez, definición, clasificación de contenido de constructo o de predictividad y el procedimiento de cálculo. La bibliografía recomendada la tienen acá, sin embargo, más adelante van a ver que les doy una serie de links donde tienen material disponible para complementar esta unidad que es de corte básicamente de aplicación de muchos conceptos que, no hay muchos, de unos cuantos conceptos que hemos aplicado de estadística. Y la recomendación, insisto, de no usar Econopedia, Wikipedia o blogs personales se mantiene, igual que los programas de inteligencia artificial. La confiabilidad, entrando ya en materia, significa consistencia. Consistencia, exactitud o precisión en una medición. Esta medición, básicamente, basado en consistencia de medición de puntuaciones, que cuando aplicamos un test psicológico a una misma persona y que nos interesa conocer si cumple o no cumple con el criterio que estamos midiendo. Y que al repetir sucesivamente la prueba bajo las mismas condiciones, debemos obtener el mismo resultado. La confiabilidad entonces implica grado de reproducibilidad, como les decía anteriormente. Los resultados obtenidos bajo ciertas condiciones deben ser similares si volvemos a medir. Y lo que básicamente hace la exactitud es medir a través de un instrumento de que lo que se pretenda medir es lo que realmente estamos midiendo. Aunque suena paradójico, lo que se pretende medir es lo que se denomina la confiabilidad de la medida. Y en este sentido, el término es equivalente a estabilidad o predictibilidad. La importancia del tema de confiabilidad es que nos permite validar si un test es adecuado o no en su aplicación, ya que si obtenemos resultados confiables, el mismo es confiable en su aplicación. Y básicamente hablamos de que cumple con los requisitos de confiabilidad y validez. La confiabilidad es la exactitud de la precisión con que un instrumento de medición mide el objeto, o también en algunos textos aparece como la ausencia de errores. Sin embargo, decir que hay ausencia de errores es bastante complicado en el término de psicológico, porque básicamente nosotros estamos midiendo atributos psicológicos, y entonces es difícil decir que no haya errores en la medición. Como sinónimo de confiabilidad se utilizan las palabras estabilidad de la medida y consistencia interna, como aparecen en algunos libros. Para medir la confiabilidad, nosotros vamos a trabajar con 5 metodologías. La primera ya tal vez la más utilizada, pero las demás también son de uso en textos. El alfa de Converse, la correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de Spearman,
el coeficiente de correlación de Spilman-Brown y el coeficiente KR20, Curte y Richardson. Algunas de estas metodologías es para evaluar un test psicológico y otras son para comparar dos test psicológicos. El alfa de Cambridge con la primera metodología, de aquí voy a hacer un inciso, repito, vamos a utilizar conceptos estadísticos de ahora en adelante de forma muy común. Básicamente vamos a utilizar el concepto estadístico de promedio de una muestra, vamos a utilizar conceptos estadísticos de desviación de una muestra y de desviación cruzada de una muestra. Desviación cruzada cuando se refiere a la desviación de dos variables. Volviendo a nuestro tema, el alfa de Cornblath permite estimar fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que espera o que se espera que midan lo mismo. Se refiere al grado en que un instrumento mide lo que realmente se pretende medir y en esto es lo que se utiliza o se conoce como una consistencia interna que se estima con este factor alfa de Cambridge. El alfa de Cambridge es un parámetro que se denomina alfa, como lo vemos acá, y tiene esta expresión matemática. El alfa siempre se encuentra entre valores de 0 y 1, y mientras más cercano el valor a 1, mayor es la consistencia. ¿Qué significa esto? Que realmente el test mide lo que queremos medir. En esta fórmula, K es el número de ítems, no estamos viendo la demostración de ellos, simplemente vamos a utilizar como su resultado. K es el número de ítems o de reactivos o preguntas que tiene nuestro test psicológico. S sub I es la varianza de cada ítem y S sub T es la varianza de todos los ítems, de todos los elementos. Es una metodología muy sencilla de trabajar, ya la veremos. El resultado nos lleva a un baremo. Ese baremo es este que tenemos acá. Hay, dependiendo del autor, varias interpretaciones. Vamos a utilizar esta. Si el resultado es menor a 0.5, no se acepta. Inclusive ya a partir de menos 0.6 decimos que es inaceptable porque si estamos utilizando un test psicológico y no mide lo que realmente queremos medir, porque en un caso es inaceptable o es muy pobre la medición de la confiabilidad del test o es cuestionable, es preferible no utilizarlo. Entre punto 7 y punto 8 es aceptable, entre punto 8 es bueno y entre punto 9 y 1 es excelente. Entonces nos quedaríamos dentro de este rango. Veamos un ejemplo. Y ahora en adelante vamos a ver todo a través de un ejemplo. Van a ver pantallas de procesos hechos en Excel que ustedes mismos pueden construir. Y lo pueden construir con lo que les estoy mostrando en este momento o lo pueden construir con unos links que les dejo más adelante que muestran cómo construir la hoja de cálculo paso a paso. En este caso, tenemos una primera tabla acá que representa 4 individuos que se les aplicó un cuestionario. Ese cuestionario tenía 11 preguntas o, o, o ítems, ¿ok? Esas 11 preguntas obtuvieron estos resultados. En este momento no me importa cuál es el test, simplemente que tenemos unos resultados. Y yo quiero saber que si la aplicabilidad de este test a estos 4 individuos realmente es confiable o no es confiable. Y nos vamos a basar en el basamento teórico y a través de la fórmula de Kongsberg, que es la metodología que vamos a estudiar. ¿Cómo resolvemos esto? Muy sencillo. Tomamos nuestra tabla inicial y la copiamos exactamente igual y lo que vamos a hacer es ampliar las columnas y las filas de dicha tabla. Si se fijan en estos datos que tengo inicialmente aquí, son los mismos que tengo reflejado aquí. X1, 1, 2, 3, 4 y desde el 1 hasta el 11. Los valores que están allí son los mismos que estamos reflejando. Esta columna la voy a ampliar en una que diga la sumatoria de las X en primera instancia. Y esa sumatoria de los X no es más que la suma de 55 más 13 más 39, 84, 46, hasta que llegamos a 64 más 17. Esa suma nos suma 516. La segunda 581, 678 y 725 respectivamente, cada una de estas filas. Luego, con este resultado, sumamos los valores. 516 más 581 más 678 más 725 me da 2500. Con este valor, que es la suma de todos los elementos de mi muestra, vamos a calcular el promedio. Me vengo acá. El promedio no es más que la sumatoria de los X entre N. La sumatoria de los X es 2500 de todos los elementos que tiene mi test
entre 4 elementos, 4 individuos. Eso me da un promedio de 625. Ese promedio de 625 voy a ampliar una segunda columna, los X menos el promedio, siendo el valor X estos valores de la sumatoria. Si yo a 516 le resto 625, me queda menos 109. Si a 581 le resto 625, me queda menos 44. 678 menos 625 me queda 53 y 725 menos 625 me queda 100. Estos valores ahora los voy a elevar al cuadrado. 109 al cuadrado es 11.881, 44 al cuadrado es 1936 y así sucesivamente. Estos valores nuevamente los voy a sumar. Me suman 26.626. 11.881, 1936, 2.809 y 10.000 suman 26.626. Con este valor, ahora voy a calcular la desviación de la muestra. La desviación de la muestra es el valor, la sumatoria de los x menos el x cuadrado sobre x menos 1. Ese valor es, ya tengo la sumatoria de los x menos el x, la media al cuadrado, ya sé que vale 26.626, lo coloco acá, lo divido entre 3, porque es x menos 1, 4 menos 1 me da 3, y eso me queda en 8.875,33. Con estos dos valores son los valores de toda la muestra, de todo el sistema. Ahora, esa misma tabla la voy a ampliar en filas. Ya la amplié en columnas, ahora la voy a ampliar en filas y los voy a determinar los mismos valores, pero para cada ítem o pregunta. Primero hago la sumatoria de los X. 55 más 70 más 77 más 88 me da 290. 13 más 70 más 56 más 76 me da 215 y así sucesivamente sumo todos estos valores. Si sumo todos estos valores me tiene que dar igual a la suma de todos los valores, 2500, porque estoy sumando todos los elementos, 2500. Luego calculo el promedio de cada uno de ellos. ¿Cuánto es el promedio de cada uno de ellos? Si agarro 290 y lo divido entre 4 individuos, me da 72.5. 215 entre 4, 53,75. 196 entre 4, 49. Y así sucesivamente. Luego calculo X menos el X promedio. El X vale 290 y el promedio vale 625. Le digo 290 menos 695, me queda 500, perdón, disculpe, me equivoqué el valor, disculpe. Resto, el X 290 menos el promedio 72.5 me queda 573. Resto 215 menos el promedio 53,75 y en este caso los estoy elevando de una vez al cuadrado, por eso es que el valor es mayor. 290 menos 72.5 elevado al cuadrado me queda 573. 215 menos 53,75 elevado al cuadrado me queda 2.424. Lo que hice aquí en un paso, aquí lo hice, mejor dicho, lo que hice aquí en dos pasos, aquí lo hice en un solo paso. Encontré la diferencia y luego lo elevé al cuadrado. Lo pueden hacer igualmente. Con este valor, ahora calculamos las divisiones de cada uno de los ítems. La división es de esta misma forma, la sumatoria de los x menos el x cuadrado sobre x menos 1. Quiere decir, usted agarra 573 y lo divide entre 4 menos 1, entre 3. Le da 191, 2424,75 entre 3 me queda 808 y así sucesivamente. Luego toda esta desviación la sumo. Yo tengo el valor de 5.741, que sería la desviación de los ítems. Si me voy a la fórmula de Conference, K, que es el número de ítems, vale 11. 11 sobre 11 menos 1. De 1 menos la sumatoria de las desviaciones estándar de los ítems, 5.741 sobre 83, sobre la desviación de todo el sistema, 8.875,73. Si yo divido 5.741,83 entre 8.875,33 y le coloco el valor negativo y lo sumo a 1 y lo multiplico por 11 sobre 10, me queda un valor de 0,39 y este es el valor de alfa. Este valor de alfa me vuelvo a mi tabla de Converse. 0,39 es un valor menor que 0,25, es inaceptable.
o una confiabilidad baja. Por ende, implica que la aplicación de este cuestionario no mide lo que realmente quiero medir. Por lo tanto, debería buscar otro cuestionario que satisfaga el requerimiento de la medición que quiero utilizar. De igual manera, tenemos la correlación de Pearson, que es una medida de fuerza de relación y ahora no entre una, sino entre dos variables. Por ejemplo, quiero estudiar depresión y pánico. ¿Ok? Entonces aplico un cuestionario de depresión, apuesto un cuestionario de pánico y ahora comparo los dos resultados para un mismo individuo para determinar si esas variables se relacionan. El coeficiente de correlación de Pearson calcula el efecto de cambio de una variable cuando cambia la otra variable. Puede ser positiva o negativa su resultado. Y aquí se emplean dos conceptos que se vienen de la estadística. Uno es fuerza y el otro es dirección. Fuerza significa que la correlación de relación entre las dos variables es consistentemente o ocurre cuando una variable cambia, la otra cambia. Los valores, esto ocurre cuando los valores de esas variables son cercanos a +1 o -1. Hay una correlación fuerte. Si la correlación da 0, no hay relación entre ellas. La dirección indica un valor positivo o negativo, y en este caso lo que indica es una pendiente ascendente, como vemos en esta gráfica, de la relación entre las variables, o si la tuviéramos en este sentido, una pendiente descendiente o negativa. Si vemos esta gráfica, los valores están muy cercanos a un valor central, existe una correlación fuerte, están muy cercanos los valores, y es positiva porque va ascendiendo. En este caso, tenemos una correlación media, fíjense que los valores están más espaciados del valor medio, y también es positiva porque crece. Acá, la correlación de Pearson es esta fórmula que tenemos acá. R igual a la desviación cruzada de los XY por la desviación individual de cada una de las variables, donde la desviación individual de cada una de las variables es la fórmula de desviación que ya conocemos. Los promedios se calculan de la misma forma, solamente que tenemos una desviación para la variable X, un promedio para la variable X y un promedio para la variable Y con una desviación para la variable Y. Y tenemos una desviación cruzada, que es esta fórmula que tenemos acá. Es la sumatoria de los X menos los X promedio al cuadrado por los Y menos los Y promedio al cuadrado sobre la muestra. Esto nos genera un baremo, esta metodología. Si R oscila entre 0.1 a 0.3 o menos 0.1 a menos 0.3, existe una fuerza muy pequeña, por lo tanto, no mide lo que queremos medir realmente. Está muy cercana a cero. Si es mediana, entre menos 0.3 y menos 0.5, 0.3 a 0.5, y si es grande es 0.5 a 1 o menos 0.5 menos 1. Mientras más cercano a 1, mejor. En este caso, entonces, los datos se presentan de esta forma. Tengo 3 individuos, ¿ok?, a los cuales se le aplicó un cuestionario A, un cuestionario B, y estos fueron los resultados. Repito, esto mide un constructo psicológico, este mide otro constructo psicológico. Y yo quiero entonces ahora determinar cómo funcionan, si están correlacionados o no. Si el hecho de que se altere el constructo A origina un cambio en el constructo B. Eso es lo que queremos medir. Bueno, para la aplicabilidad, vamos paso a paso nuevamente. Volvemos a copiar la tabla tal como la tenemos. Aquí tenemos del 1 al 13 los mismos valores de A y B mostrados acá. La diferencia es que en una de las columnas la voy a llamar X y la otra la voy a llamar Y para poder utilizar la formulación que tenemos. Y sumamos todos los elementos. 20 más 30 más 58 más 63, más 99 más 48 me da 669. 44 más 6 más 39 más 28, etcétera, más 37 más 56 me da 605. Aquí tenemos la suma de los X y la suma de los Y. Esa suma de los X y los Y me va a permitir calcular los promedios. La sumatoria de los X, 669, entre 13 individuos me da un promedio de 51.46. Y los Y, que me sumaron 605, entre 13 me queda 46.54. Luego calculo los mismos valores que calculamos anteriormente. X menos el promedio, Y menos el promedio, X menos el promedio elevado al cuadrado, Y menos Y el promedio al cuadrado. Y voy a hacer la diferencia para encontrar la desviación cruzada. Se recuerdan la fórmula que la tenemos acá, el producto de estos dos valores. Veamos entonces. X
vale 20, porque estamos trabajando con la columna de los X, 20 menos el promedio de X, 51,46. 20 menos 51,46 me queda menos 31,46. Por el otro lado, 44 menos 46,54, que es el promedio de los Y, me da menos 2,54. Aplico la misma para todos los elementos. 48 menos 51,46 me queda menos 3,46. 56 menos 46,54 me queda 9,46 positivo. Hecho esto, ahora elevo cada uno de estos elementos al cuadrado. 31,46 al cuadrado me queda 989,83. 254 al cuadrado me queda 6,44. Y hago el producto de estos dos valores. 989 por 6,44 me queda 79,86. Y así sucesivamente con cada valor. La otra cosa que hago es sumar todos los elementos de la X menos el promedio al cuadrado. Me queda 6.133,23. ¿Y esto para qué? Para calcular la desviación de X. Si yo este valor de la sumatoria 6.123 lo divido entre 13 y le saco la raíz cuadrada, me queda 21,72. Los Y los sumo, me da 11.249. Si los empleo y lo divido entre 13, me queda 29,42. Ya tengo la media y tengo las desviaciones de cada uno de los elementos. Ahora aplico la desviación combinada. La sumatoria de x menos la media al cuadrado de los y menos la media al cuadrado sobre n es equivalente a la suma de toda esta columna, que me dio 2.299,77. Coloco 2.999,77 entre el número de participantes, que es 13, me queda 176,91. Y esto me permite calcular R entonces. R va a ser igual a, a la división cruzada 176,91 por o entre el promedio de SX 21,72 por 29,42, que da 638. Al aplicar la división me queda 0,28. A 0,28 me voy a mi tabla de correlación. 0,28 está entre 0,1 y 0,23, por lo tanto es una fuerza de asociación pequeña, baja, y es positiva, quiere decir que es ascendente. Deberíamos nuevamente buscar otro test que nos satisfaga la condición de aplicabilidad o de medir el constructo que queramos medir. Luego tenemos algo diferente en su cálculo, que es el coeficiente de correlación de Spearman, que mide distancias. Y es una medida de correlación de independencia entre dos variables otra vez continuas. Y es igual que el coeficiente de Pearson, en el cual se mide entre -1 y +1. Cuando está en 0, no hay correlación. La fórmula que encontramos en este caso es ρ, que es el coeficiente de Spearman, es igual a 1 menos 6 veces la sumatoria de d al cuadrado sobre n por n cuadrado menos 1. Ahora, ¿quién es d? D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden x menos y. Se debe considerar el número de orden de los valores que son idénticos, es la medida de los números de orden que le correspondía si no le fuera. Ya vamos a explicar esto, que es un uso bastante complejo, pero lo vamos a ver cómo se hace. Y n es el número de pareja de datos. Veamos entonces. Antes de ello, decimos que el coeficiente de Spearman es una medida de asociación lineal entre dos variables que pueden ser cuantitativas o continuas o discretas. Y se usa para comparar dos variables continuas entre sí, o no, discretas. Acá tenemos una pendiente negativa, ¿ok? Valores negativos que originan el valor de ρ. La interpretación del coeficiente nuevamente, mientras me acerco a -1 o a 1, es muy grande y perfecta la correlación. La medida que me acerco a 0 es nula, porque el valor intermedio hasta desde muy bajo hasta muy alto, en la medida que me alejo de 0 hacia el -1 o de 0 hacia el 1. Veamos cómo se aplica. Acá sí tenemos que utilizar una hoja de Excel y vamos a medirnos por este método que está aquí adentro. En este caso tengo nuevamente 14 individuos que se sometieron a dos cuestionarios y los resultados fueron estos. ¿De acuerdo? Si se fijan, aparecen unos filtros acá porque vamos a trabajar con filtros de Excel. Lo primero que hacemos es copiamos la tabla tal cual y vamos a ordenar de menor a mayor según la primera columna de datos. Yo voy a colocar la misma tabla acá,
pero le voy a dar a mi filtro y voy a ordenar de menor a mayor. Fíjense que en toda esta serie de valores, el menor valor es 10. El segundo que le sigue es 11. El segundo que le sigue es 12. Y así sucesivamente. Ordené 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 se repite 3 veces. 20, 21, 23, 26, 27. Dice lo siguiente. Se ordena de menor a mayor según la primera columna de datos, ya lo hicimos. Se añade una columna de orden I y una orden T, otra D y otra D cuadrado. Añade una columna orden I, orden T, D y D cuadrado. Añadí 4 columnas. Tercero, se coloca el orden D, si es repetido se promedian los órdenes. Aquí por favor, atención. ¿Qué es lo que implica este método? Yo voy a contar la posición de estos elementos ordenados y la voy a reflejar en este orden I. 10 es el primer elemento que aparece, le coloco orden 1. 11, 2. 12, 3. 13, 4. 14, 5. 17, 6. 19, pero 19 está repetido 3 veces. 19 debería ser el orden 7, 19 debería ser el orden 8 y 19 debería ser el orden 9. Pero aquí me dice lo siguiente, si hay repetido se promedian las órdenes. Como aquí hay repetido, están 3 veces, yo debo sumar 8 más 9 más 10, dividirlo entre 3 y obtengo un promedio de 8 y le reflejo ese mismo valor a los 3 elementos que son iguales. 8, 8, 8, repito, el orden aquí era 7, 8 y 9. Sumo 7 más 8 más 9, lo divido entre 3 y me da promedio 8. Eso es lo que voy a estampar acá. Luego, este elemento 20, siguiendo, si este fuese la posición 7, 8 y 9, el siguiente elemento debería ser la posición 10. 20 no está repetido, tiene posición 10, 21 tiene posición 11, 23 tiene posición 12, 26, 13 y 27, 14. Ese es el orden I. Luego de hecho esto, trabajo con la misma tabla, fíjense que aquí está el filtro de B, y voy a seguir el procedimiento. Se coloca orden de T, si es repetido se promedia la orden, pero para ello voy a ordenar primero la columna B. Lo hice aquí aparte, ¿ok? Para que vieran. Aquí mantuve la tabla originaria, pero luego ordeno por B. Hice un extracto de la tabla, por efecto de practicidad, pero esta tabla contiene todas las demás filas. Fíjense que cuando yo veo el valor 50 de B, corresponde al valor X, Y 12. Si yo busco 50 aquí, corresponde al valor 12. Si busco 50 aquí, que está acá, corresponde al valor 12. Los valores en línea horizontales se mantienen. Ordeno la columna B de menor a mayor, fíjense. El menor valor acá es 50, le sigue 55, que está acá, le sigue 56 y así sucesivamente. 50, 55, 56. Y aplico el mismo criterio de orden. El primer valor, 1. El segundo valor, 2. El tercer valor, 3. El cuarto está repetido, 57 y 57. Por lo tanto, tomo las posiciones que le corresponden, 4 y 5. La sumo 5 y 4, 9. 9 entre 2, porque solamente son 2 elementos repetidos, me queda 4 y medio y le coloco 4 y medio. La siguiente correspondería, siguiendo el orden 4 o 5, le correspondería a la posición 6, 59, 6, 617, 8, 9, 10, 11, 12, pero cuando llego aquí, 73 está repetido. Corresponde a la posición 13 y a la posición 14. Sumo ambos valores, lo divido entre 2 porque son 2 elementos y me da 3 y medio, coloco 3 y medio y terminé. Cuando hago esto, hago ahora lo siguiente. Voy a restar, aquí dice, se encuentra como el valor absoluto de diferencia del orden I y el orden T. Agarro entonces, hago lo siguiente, 1 menos 1, 0. En valor absoluto, no tengo problema porque su diferencia es 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 4.5 es menos 0.5, pero tomo el valor absoluto, le pongo 0.5. 5 menos 4.5, 0,5 positivo. 6 menos 6, 0. 8 menos 7, 1. 8 menos 8, 0. 8 menos 9, menos 1, pero tomo el valor absoluto, 1. 10 menos 10, 0. 11 menos 11, 0. 12 menos 12, 0. 13 menos 0,5, valor absoluto 0,5. 14 menos 13.5, 0.5 positivo. Y ahora elevo d al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. 0.5 al cuadrado es 0.25, 1 al cuadrado es 1,
0,5 al cuadrado es 0,25. Y sumo estos elementos ahora en D. Si yo sumo 0.25, 0,50. 0,75, 1. Más 1, más 1, me da 3. La suma de toda esta columna me da 3 en este caso. Ahora me voy a la fórmula de Rho. Es 1 menos 6 veces la sumatoria de los d cuadrados sobre n cuadrado menos 1, donde n ya sabemos que hay 14 individuos que se le aplicó, n vale 14. Y d cuadrado ya sabemos que vale 3. Por lo tanto, esta sumatoria vale 3, por 6 me da 18, y n, 14 por 3, 14 al cuadrado menos 1 me da 2730. Al hacer esta división, el coeficiente me dio 0.9934, muy cercano a 1, por lo tanto es una correlación positiva muy alta, que también nos lo dice nuestro baremo. Si estoy en, disculpen, disculpen, se me fue la lámina. Si estoy acá, entre 0.9 y 0.9, la correlación positiva muy alta. Y eso es lo que nos está arrojando nuestro método. Entonces, estos datos, si cualquier variación en la variable A, altera inmediatamente la variable B. Tienen una correlación muy estrecha entre ambas variables. Luego tenemos una variación de este coeficiente, que es el llamado coeficiente de correlación de Spearman-Brown. Ya es para una sola medida. Y miden las partes de test basado en el análisis de una misma variable, pero en su fraccionamiento en varias partes. Usualmente se dividen esas partes en dos y se maneja con el concepto de mitades. Vamos a ver qué es esto. La fórmula de Spearman es esta que tengo aquí. Rn es igual a n por r sobre 1 más n menos 1 por r, donde Rn es el coeficiente de Spearman-Brown, R es el coeficiente de correlación entre dos mitades y N es el número de veces que se corta el test. Usualmente esta fórmula se trabaja con N igual 2. Eso genera un cambio en la fórmula, que sería 2R sobre 1 más 2 menos 1, 1, me queda 1 acá, por R. La fórmula quedaría 2R sobre 1 más R. Esa es la que usualmente se utiliza por su practicidad. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso, yo tengo 10 individuos a los cuales se le aplica un test de 10 preguntas. No necesariamente tiene que ser cuadrada la matriz. Puede haber 20 individuos aquí y 10 preguntas. No hay ningún tipo de problema. Por casualidad, en el ejemplo, coincide 10 personas con 10 preguntas. Para todos los efectos, n vale 10 individuos. Pero yo voy a separar esta tabla en dos componentes. Voy a tomar como criterio que aquellos que tengan una numeración impar, los reflejo y reflejo luego los pares. ¿Quiénes son los impares? 1, 3, 5, 7 y 9. 1, 3, 5, 7 y 9. Y me copié exactamente sus filas. ¿Ok? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, la de 1. Y así sucesivamente. Y identificó los ítems impares. Los ítems pares. 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Y copio sus filas exactamente igual. Luego, a cada una de ellas le voy a aplicar una ampliación. Esta primera lo voy a llamar los X y digo que sumo todos los X. Si yo sumo por ítem todos los ítems, me queda 0 más 1 es 1, 0, 0, 0, su suma da 1. En este caso, 0, 1 más 1 son 2, más 1 son 3, me da 3. Aquí tengo 4, 1, me queda 4 y así sucesivamente. Sumo todos los elementos. Eso me da la sumatoria de los X. Adivinen qué voy a hacer con esa sumatoria de los X. Calculo el promedio. 32 entre 10 individuos, me queda un promedio de 320. Hago ahora los X menos el promedio. 1 menos 320, me queda menos 220. 1 menos 320, me queda menos 220. 3 menos 320, me queda menos 020. Y así sucesivamente. Ahora estos elementos los elevo al cuadrado. Menos 2.20 al cuadrado es 484. Menos 0.20 al cuadrado es 0,04 y así sucesivamente. Sumo todos estos elementos y me da 1560. Adivinen qué vamos a hacer con ese 1560. Vamos a calcular la desviación de los X. 1560 entre 10 me da 1,25. Esta es la fórmula de desviación que ya hemos trabajado anteriormente. Ahora,
Esto mismo lo hago para los impares, perdón, para los elementos pares que he denominado Y. Sumo los Y, 1, 1 más 1, 2, 1 más 1, 2, 1 más 1 más 1, 3, y así sucesivamente. Su sumatoria de 27. Con estos 27 encuentro el promedio. 27 entre 10 valores me da 270. Y menos el Y promedio, 1 menos 270 me queda menos 170. 2 menos 270 me queda menos 0,70 y así sucesivamente. Y ahora los elevo al cuadrado su diferencia. 1,70 al cuadrado es 2,89, 0,70 al cuadrado es 0,49 y así sucesivamente. Sumo todos estos valores, 810, y con ese valor de 810 encuentro la desviación de los 10. 810 entre 10 me da 0,90. Como comentaba entonces con el valor acá de lo que es el Y menos Y, el Y promedio al cuadrado, que nos da la sumatoria 810, calculamos la desviación de Y. 810 entre los números de elementos 10 me da 0,90. Ahora lo que procede es calcular la desviación cruzada de los X menos X al cuadrado por los Y menos Y al cuadrado, los cuales ya calculamos en la tabla anterior. Disculpen acá que se me fue el mouse. Nos da 560, esa suma que la hacemos acá abajo. Hacemos 484 por 289 me da 374. 484 por 0,49 me da 1,54. Y la suma de todos estos elementos me da 560. 560 entre 10, que son el número de elementos, me da 0,56. Con eso tengo la forma de calcular R. R va a ser la desviación cruzada 0,56 entre el producto de 1,25 por 0,90, la desviación de X por la desviación de Y. Eso me da 1,12. Al dividir estos dos valores, obtuve un valor de 0,50. Con ese valor, ahora me voy al coeficiente de confiabilidad, Rn. Les había comentado que la fórmula donde aparecía acá, n, íbamos a sustituir 2 porque dividimos en dos mitades. 2, 2 menos 1, 1. Entonces me queda una fórmula de esta forma. 2R sobre 1 más R. 2R vale 0,50 por 1, 2 por 0,50 me da 1. 1 más 0,50 me da 1,50. 1 entre 1,50 me queda 0,67. Si me voy a la tabla de baremos, 0,67 se encuentra entre 0,60 y 0,70 y habla de una confiabilidad media. Puede ser un valor aceptable, pero existen otros tests que me van a dar una mayor confiabilidad. Ya depende de mí si acepto o no el criterio de análisis. Luego tenemos el coeficiente, la última metodología, que es el coeficiente KR20 de Coudert-Richardson. Este coeficiente tiene una fórmula de cálculo diferente también. Se basa en un procedimiento más estadístico de probabilidades y tiene esta representación. K sobre K menos 1 por 1 menos la sumatoria de los P por Q sobre BT, que es cada uno de estos elementos. K es el número de ítems del instrumento. KR-20 es el coeficiente de Coudert-Richardson, que no lo dije. P es el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. Respuestas correctas entre el número de participantes. Recuerden esto que lo vamos a utilizar ahorita. Q es 1 menos este valor P. Y ese P por Q es la sumatoria de la varianza de todos los ítems. Y BT es la varianza total del sistema. Acá tenemos nuestra tabla de baremo. Si es menor a 0,6 es débil, pobre e inaceptable, no deberíamos considerar ese test. A partir de 0,07 a 0,8 es aceptable, de 0,8 a 0,9 es bueno y de 0,9 a 1 es excelente. Veamos entonces cómo lo aplicamos. En este caso tengo una tabla, no por otra cosa, un poco más grande, 11 medidas con, 11 individuos a los cuales se le ha aplicado 13 preguntas o reactivos. En este caso es dicotómica la respuesta, debe ser 0 o 1. Puede haber sido un número, no hay problema. Lo que hacemos es aplicar la metodología. ¿Qué hacemos primero? Copiamos la tabla igualmente. Fíjense, del 1 al 11, copiamos todos los valores hasta la columna 13 y luego ampliamos. Lo primero que vamos a ampliar es la sumatoria de los X. Si yo sumo esta primero, 1 más 1 más 1 más 1 me da 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y así sucesivamente. Estos valores me da la sumatoria el número 69.
Adivinen qué vamos a hacer con eso. 69 entre 11 valores me da la medida de X 627. ¿Qué debe aplicar ahorita? La X menos ese promedio. 627 le resto 4, me queda menos 227. 627 le resto 8, me queda 1,73 y así sucesivamente. Estos valores a su vez los elevo al cuadrado, menos 227 al cuadrado 517, 1,73 al cuadrado 298 y lo sumo. Me queda un resultado de 72,18. Con ese valor, nuevamente, calculo la desviación de los X. 72,18 entre 11 me da 2,56. Ya tengo el X promedio y tengo los S promedio. ¿Qué voy a hacer ahorita? Esta parte que viene aquí abajo, imagínense que no lo coloqué por razones de espacio, que es una ampliación en fila de esta tabla. Tenemos la primera columna y tenemos los 13 elementos de la misma. En esa primera columna voy a poner fila, voy a colocar total de X. ¿Quiénes son los totales de X? Si lo sumo por item, sería 1 más 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Vamos a sumar la tercera que es diferente. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. 4. Y así sucesivamente. Sumo todos esos valores. Eso me da los 13 elementos que tengo acá. Los P, recuerden que los P, decíamos en la definición, es el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. Ya sabemos que el número de participantes es 11. Y las respuestas correctas que está indicando el test son estos valores de X que hemos obtenido. Si yo divido 5 entre 11, obtengo el valor de 0,45. 0,45. 4 entre 11, 6, 0,36. 6 entre 11 me da 0,55 y así sucesivamente. Q dijimos acá que era 1 menos P. Q es 1 menos P. Si a 1 le quito 0,45 me queda 0,55. Si a 1 le quito 0,45, 0,55. Si a 1 le quito 0,36 me queda 0,74 y así sucesivamente. Y luego aplico P por Q. Punto 45 por punto 55 es 0,25. 0,36 por 0,64 es 0,23 y así para cada uno de estos valores. Al final lo sumo todo. Eso me da la sumatoria de los P por Q, 309. Me voy entonces a calcular la desviación de todo mi sistema. Recuerda que calculamos lo de los X, que es esta que tenemos acá. El valor 72 de 18, ¿dónde salió? Pues vamos atrás. 72 de 18 era la suma de todos los X. Esto es la del sistema. 76 de 18 lo divido entre n-1, 11 menos 1, 10, me queda 7,22. Y aplico la fórmula de Q de Richardson, K por K menos 1. K por K menos 1 es K vale 13, 12, 13 menos 1 me queda 12, 13 entre 12 me da un factor de 1,08, que sería este paréntesis que está acá. Y luego extraes acá 1 menos la sumatoria de los P por Q sobre la desviación. Ya sé que la sumatoria de los P por Q vale 3,09. Entre la desviación, ¿cuál desviación vamos a utilizar acá? Utilizo la desviación de 722. Eso me da 0,572. Esto los restos de 1 y, perdón, ya todo el paréntesis, el restado de 1 me queda 0,572. Lo multiplico por el 1,028 anterior y me queda 0,19. Si me voy a la tabla 0,619, 62, me indica que 62, 62 es un valor de coeficiente inaceptable, es muy débil. Por lo tanto, lo descarto. Ok, perdón, 61, disculpa, estaba en 61. Es débil. Por lo tanto, no debería utilizarlo, debería descartarlo. Estas son las metodologías. Ahora, estas metodologías, ¿para qué las empleamos? Las empleamos porque cuando nosotros aplicamos un test y no tenemos conocimiento si el test funciona o no para la variable que tenemos que medir, lo que hacemos es, como ustedes ven, lo aplicamos a varios pacientes, reflejamos los valores y aplicamos la fórmula. Y calculamos el índice. Si el índice nos da dentro del rango razonable, mejor siempre que se acerca al valor más extremo de confiabilidad elevada, el test nos sirve. De eso se trata. Entonces es una medida que yo les recomiendo que tengan su archivito guardado, al igual que los test psicológicos, para cuando lo estén aplicando en un momento determinado, cuando estén haciendo algún tipo de estudio o de evaluación. Los ejercicios prácticos
que incluye, mejor dicho, la actividad sumativa de 3 está compuesta por unos ejercicios prácticos. En estos ejercicios prácticos, básicamente, se trata eh, de aplicar el resultado ah, de los métodos que vamos a ver dentro de un momentico. Pero previo a ello, le sugiero leer la unidad de estudio número 3 y acá es lo más relevante. Esos cálculos que te vieron, que los mostré como tabla de resultados, acá en estos videos, tiene cómo se construye la hoja de cálculo, paso a paso. Entonces, la pueden construir, hacen el ejemplo del video, hagan el ejemplo, practiquen con el ejemplo mío y deben tener los dos resultados. Si lo tienen los mismos resultados, entonces lo pueden validar y pueden entonces aplicarlo en su tarea. Tenemos el método de Fred-Kaufman, el método de Pearson, el método de Spearman, el Spearman-Brown y el Kuder-Richardson. Que deben aplicar estos métodos a los ejercicios que se muestran a continuación. Les doy que lo tienen en su sistema, un ejercicio con el método de Converse. El primer ejercicio tienen que resolver a través de esa metodología. El segundo ejercicio a través del método de Pearson. El tercer elemento a través del método de Spearman. El cuarto a través del método de Spearman-Brown. El quinto a través del método de Kuder-Richardson. Estos ejercicios deben entregarlo tanto en archivo Word como en archivo Excel, ¿ok? Y deben seguir los parámetros de la requeridos en la tarea, ¿de acuerdo? Eh, Deben subir el archivo Word con lo que es la información, su portada institucional, su introducción, los resultados de los ejercicios paso a paso, deben pegar imágenes, las conclusiones, las referencias del trabajo que realizaron. Y adicionalmente suben el archivo Excel. El sistema está parametrizado para que suban el archivo Word con el trabajo y el archivo Excel realizado. El criterio de evaluación de la rúbrica que tiene el sistema que deben revisar, por favor, para validar qué es lo que se evalúa, tiene exactitud y precisión de los cálculos, de las medidas estadísticas, vale 25 puntos, al igual que los conceptos de terminología estadística, calidad de la información, que valen 25 puntos cada uno. Razonamiento estadístico y matemático vale 15 y la puntualidad de entrega vale 10 puntos. Recuerde que la puntualidad de entrega depende si usted entrega en el periodo normal. Ese periodo normal va del 23/6 al 29/6 a la medianoche. Si usted entrega ahí, su trabajo se corrige sobre el 100% de la nota. Tiene como fecha límite de entrega el 1 de julio. Trate de no entregar allí para que no pierda su 100% de la nota. Y en todo caso, trate de hacer el trabajo antes del 1 de julio para evitar problemas de conexión, electricidad, etc. Si no entrega el trabajo en ese periodo, no hay prórroga, no se abre el sistema. Lamentándolo mucho. Cualquier duda, pregunta, por favor, lo pueden hacer el próximo encuentro síncrono o sobre este trabajo a través de la mensajería o el foro de dudas. Yo particularmente reviso la mensajería todos los días, pueden preguntar por allí. Tienen mis datos nuevamente. La idea entonces es que tenemos un trabajo de corte práctico que debemos aplicar un poquito de conocimiento estadístico. Una vez que hacen la metodología, la secuencia que les mostré, van a ver que es muy sencillo, no es nada complicado, pero sí tienen que construir su archivo. Traten de no buscar compañeros que le den los archivos, por favor, háganlo ustedes mismos. O sea, la idea es que practiquen tanto el conocimiento estadístico como el conocimiento de estas fórmulas, que vean cómo funcionan. No son nada complejos de elaborar. Entonces, repito, el día de mañana, si tienen que hacer una modificación, una añadidura o algo por el estilo, como ustedes hicieron en el archivo, saben cómo funciona. Si lo hace otra persona, no van a saber cómo funciona. Con ello, entonces, concluyo. Espero que esta herramienta que van a ver cuando hagan sus trabajos, todo test psicológico tiene una medida de confiabilidad y está referido a las metodologías que estamos viendo en este momento. Nos vemos en otra próxima ocasión. Hasta luego. Ok, con esto terminé la tarea formal. Ahora sí voy. 3, 2, 1. ¿Dudas? Bárbara, Miguel, ¿alguna duda con respecto a lo anterior o a lo que acabamos de ver, por favor? Tengo dos dudas Adelante. sobre la introducción y la conclusión. Cuando realice el trabajo, ¿a qué me voy a referir cuando haga el trabajo de la introducción? Ok. El tema que vas a aplicar, ¿cuál es en este momento? Confiabilidad, ¿cierto?
La Ok. introducción vas a hablar sobre la confiabilidad y vas a decir cómo vas a estudiar la contabilidad, la contabilidad, disculpa, la confiabilidad en ese trabajo. Lo vas a hacer a través de ejercicios, ¿ok? Prácticos de las metodologías tales, tales y tales y tales. ¿Ok? Ese es tu marco introductorio, Ok. que trata de que sea de una extensión de una página, ¿sí? Ok. Y al respecto de hacer el trabajo, tiene que ser solo por Excel. ¿Por qué? ¿Cómo lo haces diferente? No puedo usar otro, por lo menos PowerPoint. Pero PowerPoint no te va a hacer los cálculos de las sumatorias ni nada por el estilo. Ok. Va a ser para una Mm, presentación, no para hacerte los cálculos de las sumatorias o las raíces cuadradas y todos los elementos. ok, ok. ¿Sí? Entonces, tú haces tu hoja de Excel, la pones adecuada para que se interprete y pegas la imagen, capturas la imagen y la pegas en tu trabajo de Word. ¿Ok? Ok, Aquí no perfecto. estoy evaluando si pusiste la tabla con colores, si la pusiste con florecitas o no. Lo que me interesa es la construcción de la tabla, ¿sí? Y el paso a Ok, paso. ok, Tienes que hacer el paso a paso de ir tomando las imágenes para que la vayas pegando en tu trabajo Word. ¿Correcto? ok, ok. Sí. Miguel, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo algunas preguntas sobre los ejercicios y eso, ¿no? Por ejemplo, ese poco de números que están ahí en los cuadros salen de los test, ¿verdad? Sí, son Pero resultados de los test. qué significa por lo menos 0, 1, qué es la denominación que tiene? 0 o 1 es que la Vale. pregunta que tú hiciste es una pregunta dicotómica. Tenía ¿Cómo? una respuesta. 0 o 1 es que tu pregunta, la del cuestionario, era una pregunta dicotómica. ¿Sí o no? Por ejemplo, que se traduce en 0 o 1. ¿De acuerdo? ¿Cierto o falso? Se traduce en 0 o 1. Tú no vas a Ok, poner en la hoja de cálculo cierto o falso, sino que dice, si es cierto vale 1, si es falso vale 0. Y lo llevas a un número. eso lo dice el test, ¿no? Cuando es falso 0 y cuando es el cierto 1 o es una La, re- valoración general. no, la respuesta es que depende del test, te estoy diciendo. La pregunta que te Mm, hice en el test era para tú decir cierto o falso. ok, Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Te bañas todos los ok, días? ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ok, Entonces, esa respuesta, tú le das la ponderación, si es sí, vale 0. Perdón, si es sí, vale 1. Si es no, vale 0. ¿Me explico? ok. Y Eh, cuando uno hace... Ujú. No, no, siga, siga. No, que dependiendo de la pregunta, tú haces esa valoración. ¿Le das mayor peso a uno o le quitas el peso a otro? ¿Sí? Ok, ok. Y otra cosa, por lo menos cuando uno aplica estos estudios de confiabilidad, ¿verdad? Ujú. Que yo estoy, o sea, lo que estoy viendo es como que si fueran unas pruebas piloto, por lo menos vamos a evaluar este test para ver si es confiable. Sí. Y por lo menos agarro como 4 personas, le aplico el test Ujú. y entonces ahí yo estudio a ver si ese test es confiable para posteriormente yo usarlo porque ya sé que es confiable. Es así, Es ¿no? correcto. Es así. Es justamente el planteamiento. Ah, ok, ok. ¿De acuerdo? Sí, listo. Ok. ¿Por qué todo anterior, chicos? Porque hay una cantidad de test en el mercado que nos dicen mide tal cosa. Ajá. Pero cuando no conozco la teoría detrás del test, no conozco quién lo elaboró, no conozco nada, se sorprenderían de la cantidad de gente que escribe por escribir y escriben preguntas que no tienen relación entre ellas. Cuando le aplicas la confiabilidad, resulta ser que te da negativa o te da un valor cercano a 0. ¿Qué implica esto? Que simplemente no sirve. Son preguntas que no están relacionadas entre sí. Eso es lo que te mide la parte estadística. ¿Ok? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por mi parte no. Ok, perfecto. Bueno, agradecido entonces por la asistencia Por y mi por parte acompañar. tampoco. Ok, Ah, ya, profesor. dígame. Y lo del reto. Lo de reto. Oye, Ah, ¿verdad? la semana pasada eran más y no quise hacerlo y esta vez son dos y vamos a hacerlo. No sé, yo les propongo, ¿será factible que vengan más personas a la próxima clase? No lo sé. No lo Bueno, sabes. yo creo que lo que pasa es que lo puse muy tarde, pero yo creo que si uno uno pudiera publicar el reto en la zona de estudiante o algo. Bueno, se supone que todos vieron el video, ¿no? Se Ujú. supone, se supone.
Entonces, Debería. exacto. No, pero está bien. Vamos a hacer algo. Yo lo publico en la zona del estudiante y entonces lo convoco para la próxima. Ustedes ya lo tienen elaborado por lo que veo, ¿no? ¿Por qué me Sí, interesa? Porque me interesa una diversidad de respuestas para poder comparar y llegar a una conclusión. Con dos, tengo una muestra, pero muy pequeña, ¿sí? Creo Correcto. que, creo que la vez pasada era un 4 o 5 y también era pequeña. Entonces, la idea es que Ujú. vaya más participantes. Entonces, te tomo la palabra, Miguel, lo publico en la zona y convoco para que asistan al próximo encuentro síncrono. ¿De acuerdo? Exacto. Por Perfecto. favor, no vayan a fallar, ¿sí? Los espero. Ok, perfecto. Dale, gracias, profesor. Hasta luego, pues. Buenas chao, noches. feliz Cuídense noche. mucho. Hasta luego.